Estimados docentes, administrativos, alumnos, público en general, estamos próximos a celebrar el Bicentenario Patrio y la Universidad Nacional de Trujillo quiere unirse a esta celebración, presentando a ustedes una serie de documentales elaborados por el doctor Jorge Cárdenas Arévalo, profesor principal del Departamento de Cirugía de nuestra prestigiosa Facultad de Medicina de la ONT, para conocer más sobre medicina tradicional peruana como fenómeno cultural más importante en nuestro país. Estos documentales son Cultura y Medicina Mochica, Medicina en el Imperio Inca, Historia de la Medicina en el Virreinato y la Medicina con la Independencia del Perú. Disfrutemos pues estos documentales en nuestra edición de UNT conmemorando el Bicentenario Patrio. Vamos a ocuparnos esta noche de una de las culturas más importantes, no solamente de Trujillo, del Perú, sino prácticamente del mundo entero, la cultura mochica. ¿Es realmente una casualidad o es realmente una confluencia de diversos elementos que nos han llevado a que en el norte del Perú se produzcan, se asienten y se desarrollen culturas realmente extraordinarias, como la cultura mochica fundamentalmente? Históricamente esta cultura fue conocida como Proto-Chimú. Max Uhle fue el hombre más importante que describió esa cultura en el año 1899, pero Gordon Willis la denominó clásica mochica. Julio Cetello, otro de los antropólogos, médico y cirujano, y sobre todo arqueólogo, fundamentalmente la llamó mochica. Y Chimú, más tarde, tempranamente, se llamó Chimú solamente, pero en la actualidad mochica o moche es el nombre más empleado en la lengua científica y en la cultura en general. Vemos que esta cultura ocupó diferentes valles del norte del Perú, fundamentalmente en la costa del norte del Perú, como el Valle de Chicama, el Valle de Santa Catalina, el Valle del Virú, el Valle de Chava, el Valle de Huamanzán, el Valle de Santana, el Valle de Nepeña, y tuvo en realidad una superficie de más de 6.000 kilómetros cuadrados, y ocupó varios sitios y realmente importantes, desde Loma Negra en el norte hasta el río Nepeña en el sur fundamentalmente, pero ocupó gran parte de esta parte norte del Perú. La cultura mochica surge y se desarrolla alrededor de 200 años antes de Cristo, en los siglos un primer siglo después de Cristo al séptimo siglo después de Cristo, teniendo como escenario la larga y angosta franja desértica de la costa norte del Perú. Pero esta zona es completamente desértica, pero los mochicas, con su dedicación, con su inteligencia, con su desarrollo y su evolución, lograron vencer el desierto mediante la irrigación artificial, desviando el agua proveniente de los ríos que bajan de los Andes con canales especiales que lograron hacer. Y 1000 años antes de la cultura inca, floreció en el Perú la cultura moche, un pueblo agrícola muy bien organizado y con notables conocimientos de ingeniería. Lo que más llama la atención a nosotros, a un grupo de intelectuales y de patrocinadores del estudio de las culturas del Perú, la atención es la calidad y variedad de su cerámica. A través de ellas se puede deducir sus avanzados conocimientos técnicos y sus avanzados conocimientos en todos los aspectos de la vida común y corriente, como en la agricultura, que contribuyeron con sistemas hidráulicos importantes a irrigar prácticamente todo el valle de Moche, todo el valle de Catán, Chicama y muchos otros valles. Edificaron grandes canales para la siembra de maíz, por ejemplo, como estamos representando en este y pallares, frutos, menestras que realmente fueron extraordinarios. La agricultura, como este canal hasta la actualidad utilizado por los agricultores modernos del siglo XXI.
Pero los ceramios nos han reservado muy interesantes datos acerca de las enfermedades que los aquejaba y los procedimientos de curación que empleaban, los mismos que por sí solos revelan el alto nivel de su medicina. Se ha logrado evidenciar que estos célebres médicos mochicas eran de ambos sexos fundamentalmente. Pero el objetivo fundamental de nuestra exposición ha tenido un objetivo general, que es dilucidar una visión general del acontecer médico en la vida de los mochicas, y como objetivo específico analizar el significado de los restos cerámicos mochicas donde se describen patologías o tratamientos médicos. Analizar nos ha dado la oportunidad de analizar las crónicas hechas por historiadores respecto a la realidad médica mochica. La cultura mochica y su cerámica es el más conocido legado cultural de los mochicas en su cerámica, estudiada, representada y difundida en todas partes del mundo, generalmente depositada en la cerámica que se dedicaba a ofrendas para los muertos, pero se representan hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas familiares que fueron representadas por sus artistas bajo la forma de imágenes escultóricas o de vasijas o decorados o pintadas a pincel. Pero ¿cuál es el verdadero rostro de los mochicas? Los mochicas nos llega pasados varios siglos a través de los ojos de sus retratos, que sí, muy importante mirar, observar y analizar cada una de las caras que explican muchísimos hechos fundamentales, como en este caso tenemos una variedad de rostros en diferentes actitudes y en diferentes cosas, pero observemos no solamente el huaco en todos sus aspectos, sino observemos el rostro, que es completamente diferente, y vamos a ir viendo cómo en cada uno de estos rostros vamos a interpretar o a tener la oportunidad de interpretar hasta los gestos, como en este caso los gestos de este hombre joven, los gestos de este hombre que está observando, un gesto de sobriedad de este otro, igual que un gesto de... El rostro es realmente como si fuera una fotografía en primera instancia. Vemos cómo en este objetivo se ha logrado representar retratos con tipos caucásicos, como en esta serie, donde en ese tiempo no había ningún hombre caucásico en la costa del norte del Perú, pero no solamente retratos de tipo caucásico, sino con aspectos de chinos, con ojos almendrados, con vértices hacia el cien, como si fueran de oriente. Pero también tenemos grupos de mochicas con tipos negroides de la raza mochica, que es realmente importante discriminar y ver de dónde, cómo y por qué la representación. Fíjense en este huaco fundamentalmente como el gesto, no solamente la representación de las partes de la cara, sino el propio gesto del rostro, que es realmente extraordinario. Vemos de los diferentes gestos de cada uno de los huacos que representamos. Vemos cómo es posible que estos artistas lograron tomar una fotografía de cada rostro. Por eso es que los antropólogos y los sociólogos que han estudiado, y sobre todo Julio C. Tello, dijo que eran rostros mochicas, rostros huacos, retratos fundamentalmente, porque es la expresión de este hombre serio, como si estuviera haciendo cólera. El gesto de una dama es realmente extraordinario. Vemos cómo en estas otras los rostros completamente diferentes. Aquí un cirujano está curándole la cabeza, algo en la cabeza, a este ser humano. Vemos cómo las expresiones están realmente pintadas prácticamente en la fotografía. Un busto retrato de un obeso, pero fíjense el gesto de sonrisa de este huaco retrato. Es realmente maravilloso y se ganó un premio
en un concurso fotográfico de médicos que hubieron en los Estados Unidos. Es realmente extraordinario la habilidad del artista para modelar el gesto de este ser humano. Es un retrato prácticamente. Pero en la religión es importante estudiar un poquitín o tener un conocimiento de por qué los mochicas tuvieron muchísimas creencias, pero sí tuvieron a Lapaeque como el dios más importante. Pero es un dios muy característico, es un dios que representa lo malo, lo feo, lo cruel, lo peligroso, con dientes muy grandes, pero es un rey sumamente respetado. Pese a que Lapaeque existía en la evolución mochica, pero también habían otros mitos, como dioses, animales sagrados y distintas ceremonias para representar no solamente la vida, sino la muerte, porque no constituía la muerte el final para los mochicas, sino que eran sepultados con provisiones y bienes. Los hombres seguían viviendo en otra esfera del mundo con las mismas obligaciones y privilegios que tuvieron en la tierra. Otros dioses, demonios como el cangrejo, las serpientes, el zorro, tuvieron muchísimos dioses y muchas creencias religiosas. Vamos a ir comentando cómo Ayapaec, el dios con faz humana y dientes de felino, generalmente lleva un tocado con una cara de felino en la cabeza, en la frente, con orejas adornadas, todo completamente adornado. Es un dios aparentemente feroz, a quien se le tiene mucho respeto y mucho temor, y se cree fundamentalmente en él. Pero no solamente a Lapaec se le va a representar como el dios malo, sino también como el dios generoso. Es un felino antropomorfo, la divinidad suprema de los mochicas, donde los dientes y la barba le salen desde la nariz como para representar su autoridad, para representar su dios. Pero no solamente eran respetados este dios Alapaec, sino todo el significado dinástico que tenían muchísimos de los representantes mochicas, porque era una religión teocrática y omnipotente fundamentalmente. El gran señor Xiequichi, autoridad política suprema, su figura está representada por los huacos retratos como este que se ve aquí, en donde su rostro es completamente diferente a los demás y es un rostro de serenidad fundamentalmente. Pero en segundo rango, el cacique Alaeque o cacique era jerarca de los pueblos fundamentalmente, muy armado y muy protegido con sus cascos, también protegido. Vemos pues cómo suceden cosas realmente importantísimas, como este gobernante ataviado, un huaco realmente extraordinario en el Museo Arqueológico de Rafael Larco Herrera. Vemos como su rostro de seriedad, de fuerza, de poder, adornado y con sus armas fundamentales. Pero también los nobles y los guerreros usaban unas vestimentas realmente extraordinarias que los diferenciaba de grupo a grupo, como por ejemplo tenemos los cascos, el gorro común que utilizaban fundamentalmente, y los collares de puntas de hueso y sus armas que representaban el poder de cada uno de los jefes. La cultura mochica no solamente se plasmó el arte en la cerámica, sino en la iconografía. El entorno de todo el mundo cultural y religioso en sus expresiones cerámicas aparte, perfeccionando una actividad artística que constituye el mejor documento y testimonio de su cultura, la iconografía fundamentalmente. Vemos cómo la ceremonia de lanzamiento de dardo con flores, por ejemplo, está representada en esta iconografía realmente extraordinaria. O vemos la danza de la soga, que vemos cómo los hombres y mujeres con faldas van a representar la danza de la soga
bailando alrededor y unidos por una soga fundamentalmente. Pero no solamente es para las ceremonias rituales, sino también que hay otras ceremonias rituales que son sacrílegas, como la presentación del sacrificio. Se va a sacrificar a gente joven o a los prisioneros de los otros cantones. Vemos como el ofrecimiento de la presentación del sacrificio, la sangre del sacrificado que se la va a beber Ayapayac. Vemos como la entrega de ofrendas fundamentalmente. Pero no solamente la cultura mochica se va a representar por su cerámica y su iconografía, sino va a tomar otro carácter, que para ese tiempo era un carácter de ofrecimiento, de ceremonia, de respeto, de dádivas a los jefes, representados por la orfebrería. Las caras mochicas en oro, talladas y en oro como la que vemos aquí, realmente extraordinarias, una mochica. Pero la cerámica también va a servir para lo social. Vemos cómo aquí están fabricando, preparando una masa o para comer, o para la comida, o para la medicina fundamentalmente. Los frutos representados como el maní y hasta el caballito de Totora están representados. La forma de sus casas, el techo, en el Huaco, la representación del techo por las lluvias que hubieron, y o la representación de los animales de la costa, que eran muchísimos y que servía también para su alimentación. Seguimos viendo cómo el rostro de los mochicas es tan variado y tan significativo fundamentalmente. Vemos con grandes, como si fueran grandes ojos para abarcar todo el mundo que lo rodea. Un hombre, un cadáver prácticamente, con un falo enorme, o la cara de este hombre gordo, obeso, en donde su gesto es realmente indescriptible. Vemos al joven que es realmente extraordinario, y seguimos viendo cómo también desarrollaron la textilería, puesto que hicieron grandes piezas textiles para adornar sus viviendas o para vestirse, como en el caso este que está probándose una camisa fundamentalmente. Pero el trabajo que hacían en el campo fundamentalmente era animado por la música, y se sabe que utilizaron muchos instrumentos musicales, fundamentalmente la quena, el flautista y las trompetas de las conchas de los mariscos grandes fundamentalmente que traían, parece, desde Ecuador. Vemos cómo los instrumentos musicales se representan, pero los rostros de los músicos son sumamente importantes por la alegría que representa el dar. Vemos cómo guerreros con su trompeta en la mano derecha, pero fíjense el rostro, el otro rostro de otro hombre mutilado que se dedica a la música, tiene un tamborcillo en su mano fundamentalmente. Pero la defensa y la prolongación de la vida no solamente ha sido una preocupación de todos los hombres de todos los mundos, de todas las culturas, atrajo la atención y suscitó los esfuerzos de los antiguos peruanos cuya cultura estudiamos. Vemos cómo los ceramios nos han reservado noticias muy interesantes acerca de las enfermedades, y son prácticamente lo que nosotros esperamos en la actualidad y lo que nosotros hacemos en la actualidad. Y no solamente las enfermedades que los aquejaban, sino los procedimientos de curación que empleaban, los mismos que por sí solos revelan el alto nivel de su medicina. Se ha logrado evidenciar que estos célebres médicos mochicas eran de ambos sexos, no solamente eran hombres, sino mujeres también, como vemos en esta mujer médica, con un rostro de seriedad, un rostro de poder, un rostro de que es más que los demás, fundamentalmente con sus instrumentos y sus cosas en la mano. Las mochicas descubrieron fundamentalmente después de algún tiempo las propiedades curativas de no solamente metales, plantas, como en este caso, gran cantidad de vegetales que se utilizan para la sanación de los pacientes, hasta lograr inclusive animales
que como vamos a ver un poquitín más adelante, hasta lograr establecer que crearon instituciones y profesionales exclusivamente dedicados a la defensa de la salud, es decir, a la medicina. Los seramios nos han reservado noticias realmente muy interesantes acerca de la enfermedad que los aquejaba, los procedimientos de curación que empleaban, el conocimiento de numerosos secretos terapéuticos, pero sobre todo la manera tan similar a la que actualmente examinamos a los pacientes, el paciente acostado y el médico tratándolo. Pero ¿cuáles son las características de los médicos mochicas? Las mujeres de edad madura, sentadas en el suelo, con las piernas cruzadas, gestos de severidad en su rostro, pero siempre muy bien vestida y con todos los elementos necesarios para que pueda entrar en trance de acercarse a los dioses. Es una curandera con un enfermo acostado a su derecha. En una mano sostiene varios frutos con los cuales va a curar al paciente que está aquí acostado. Y vemos como una curandera en plena labor. El paciente acostado, miren la actitud de su rostro, mirando al cielo, mirando al techo o mirando al cielo mejor, para ver, hacer el llamado y sobre todo la cara de jerarquía, el rostro de jerarquía, pero también el gesto de sumisión hacia los dioses. Otra curandora mocha en la que vemos cómo es posible que también utilizaban el cactus de San Pedro, el rostro de severidad, sobre todo. Es realmente una vasija, el corte transversal del cactus aquí en el pintado fundamentalmente la vasija. Pero el médico mochica, fíjense ustedes, en la actualidad, cualquier médico peruano, cualquier médico mundial, cualquier médico en todas partes del mundo, ¿qué es lo primero que tenemos que examinar al paciente? Acostado. Entonces, pero los médicos en ese tiempo, que pertenecían a una clase superior, a un alto rango jerárquico, era de edad adulta siempre, regiamente ataviados con hermosas orejeras y aretes grandes, vestimenta de amplia riqueza y variedad, aparecen sentados rodeados de objetos útiles y decoración, llevan pulseras metálicas, aparecen en la sonaja, que es fundamental, con la que van a trabajar fundamentalmente. ¿Para qué? No solamente para proporcionar el examen que para servir de diagnóstico, sino fundamentalmente para el tratamiento. Vemos cómo es posible que se llegue al tratamiento. El paciente completamente desnudo, colocado en posición dorsal y ocupaba el frente del curandero o curandera. Esta forma de auscultación al desnudo constituía la mejor manera de diagnosticar el mal y determinar su tratamiento, igual que ahora. Entonces, el curandero aplicaba las manos sobre el cuerpo del enfermo en las regiones adoloridas, igual que ahora. Luego cerraba los ojos y con la cara hacia lo alto, en actitud de invocación, procedía a indagar las causas de la enfermedad y a describir el camino más seguro para combatirlas fundamentalmente. Saramio, en que se puede ver claramente a un curandero con un paciente acostado dorsalmente y con las manos sobre la zona inflamada, igual como lo hacemos en la actualidad. Parece que fuera una fotografía hecha a un médico en la actualidad. Pero ¿cuáles son las enfermedades fundamentales que se trataban o que se han logrado descubrir en la actualidad? Parecen de carácter psíquico, con males cutáneos, infecciones, cicatrices, varicosas, raras parálisis facial, sífilis y orquitismo, es decir, una gran cantidad de males. Pero no todos los tratamientos empleados culminaban satisfactoriamente, igual que ahora. Algunos pacientes morían, no porque el curandero había errado en las medicinas o era incapaz en su profesión, sino porque el destino torvo había sido superior a todos los esfuerzos. Las divinidades lo querían así, y como venía de la voluntad de ellas, todo se aceptaba ciegamente, con mucho respeto a los curanderos. Porque sobre todo estaba la influencia de lo sobrenatural y lo maravilloso. Sus invocaciones excitaban el ánimo del enfermo. Los curanderos lograban su confianza
para que éste se ejercitara, lleno de fe, a todo cuanto con él le hicieran, y le administrase su presunto galeno. Poderosa influencia sugestiva de lo más de las bebidas y múltiples que se les daba, obligados a tomar al paciente en procura de destripar sus dolencias, pero no solamente, sino para que entrara en trance con bebidas hemostáticas, analgésicas, forbiáceas, diaforéticas, etc., con miles de preparados que realizaban ellos mismos. La mayoría de los males existentes eran de carácter psíquico y fáciles de curar mediante actos capaces de que el paciente reaccionara favorablemente. Entonaban cánticos con las chunganas. La chungana, el instrumento en un batir de chunganas, con los cantos lo que les administraban, fundamentalmente los adormecían y le daban múltiple cantidad de brebajes. Y utilizaban también animales para realizar las curaciones, como por ejemplo el búho. El búho era utilizado, ¿por qué? Porque en la oscuridad el búho tiene visión nocturna, y el curandero alababa al búho para que le diera su visión nocturna también, porque es realmente extraordinario. El curandero se apropiaba de las cualidades más eficaces de esta ave, el búho, de esta ave nocturna, y para su visión privilegiada. Como el búho, el curandero, bajo los efectos de la mescalina, puede ver todo y más allá, venciendo la ausencia de la luz fundamentalmente. La lechuza mantiene estrecho contacto con el curanderismo y la hechicería, por su aspecto inquietante, su lúgubre graznido y su vida nocturna. Hasta ahora le tenemos a la lechuza, porque en la actualidad, cuando vemos que en las noches en el campo, sobre todo, una lechuza pasa con su graznido, inmediatamente pensamos que alguien se va a morir, y así sucede fundamentalmente. La pacapaca, otro de los animales importantes, que es prácticamente el símbolo de la muerte, el atributo de la muerte de la pacapaca, porque en su representación lleva un cadáver en sus espaldas y la cara que tiene femenina. El cuy, utilizado en medicina y en rituales mágicos religiosos. La pasada del cuy hasta ahora existe en algunos sitios. Característica del animal. Estudiaban al animal, sexo, tipo de pelo, talla, edad, con textura, que sean semejantes o similares a las del enfermo, y le pasaban el cuy por el abdomen, por el cuerpo, mataban al cuy y abrían y observaban en los órganos que la enfermedad estaba también en el cuycito. Siempre han habido males cutáneos en todas las culturas, en todas las civilizaciones. En la mochica también, como en este caso, que vemos lesiones de la piel, pero que se presentan sobre todo en las infecciones sifilíticas o en las infecciones venéreas. Y la uta, que es una enfermedad de la sierra peruana fundamentalmente, que ya la tenían los mochicas. Pero cómo los artistas lograron interpretar lo que el médico o el paciente les decía o sentía. Cómo lograron, con una habilidad realmente extraordinaria, dibujar, sentar, foguear, todo un espectáculo realmente maravilloso en este paciente con parálisis cerebral central. Se llama parálisis central, es decir, que algo le ha sucedido en su cerebro que tiene una parálisis central. Mientras que la representación y la comparación con la parálisis facial de otro paciente, seguramente. Vemos como la diferencia es completamente enorme. En una es para la derecha y en otra es para la izquierda fundamentalmente. Es decir, lo que en la actualidad los médicos también hacemos y diagnosticamos. Pero la oftalmología tuvo un buen desarrollo también, porque hay representaciones de pacientes con conjuntivitis, como en este caso, o ceguera también en este caso, que representan. Vemos como a este hombre le falta un ojo tuerto y a este otro que es completamente ciego, y los ciegos siempre andan con la cabeza bacha. El bocio exoftálmico, la enfermedad de tiroides, como representan los exoftalmos y los edemas del cuello. O el cretinismo, una persona
obesa fundamentalmente. La idiosía, igual que ahora, también es frecuente, pues en muchos cerámicos aparecen individuos cuyos rostros presentan tipos verdaderamente clásicos de este mal nervioso. Vemos como la característica, el rostro completamente diferente de este huaco es extraordinariamente significativo. Pero la cirugía también logró un desarrollo realmente extraordinario, como vamos a ver. Los instrumentos quirúrgicos que utilizaban el tumi, que ya fue creado mucho antes, mucho tiempo antes, casi 5.000 años antes de Cristo, en Kerala, en la civilización y la cultura Kerala. Utilizaron emplastos de hierbas medicinales que tenían propiedades antibióticas. Utilizaron como anestesia la coca y la chicha. Emborrachaban prácticamente a los enfermos con chicha para poderles hacer su operación. Conocieron el uso de vendas que hacían con tejidos de lana de alpaca, lana de llama, lana de auquenios fundamentalmente. Vemos el tumi, que es la representación típica de los objetos de cirugía, pero también otras enfermedades que se representan en la cerámica, como el tumor en este lado, o el labio leporino, la nariz y parte de los ojos. Es decir, que se representó todo el tipo de enfermedades, pero la traumatología alcanzó un progreso realmente extraordinario, sobre todo en las amputaciones. Fíjense en este huaco, fundamentalmente a quien se le ha amputado la pierna derecha, pero no queda el muñón solo, sino que protegen el muñón con un casquete de madera. Qué inteligentes, qué extraordinariamente observadores, había que proteger fundamentalmente el muñón. Este es un huaco extraordinariamente importante e interesante. Vemos como en otro paciente muestra gente amputada. A este le amputaron manos y pies, seguramente por cometer alguna falta realmente extraordinaria. Y aquí también tenemos a otro que está con los brazos y manos. Pero fíjense el rostro de dolor, el rostro de temor, el rostro de pena, Pero fíjense esta pierna amputada. Demuestra el adelanto quirúrgico es realmente extraordinario. En la actualidad se hace lo mismo todos los cirujanos. El mejor cirujano del mundo en la actualidad hace la amputación en esta forma, igual que hacían los mochicas. Es decir, el cirujano tuvo el valor y la osadía y la audacia de cortar el hueso en alto, a fin de dejar libre la formación del muñón, lo que hacemos en la actualidad cualquiera de los cirujanos modernos. Vemos cómo la cirugía sigue funcionando en este mutilado de la cara, dos fases de la operación. Se le corta la nariz primero y después se le sutura. Otro mutilado en el cual vamos a ver fundamentalmente el rostro de dolor, no solamente en este huaco, sino en este otro huaco amputado de manos, de brazos, de manos, amputado de manos, en donde el rostro y la representación del dolor es realmente extraordinaria. Las anomalías vertebrales también, como en este caso, la cifosis y la lordosis de este paciente que vamos a ver. Y el tratamiento de la columna. Aquí está el médico haciendo el tratamiento de la columna, seguramente con masajes, seguramente con terapias especiales. Pero no solamente manejaron las fracturas de los miembros, sino hicieron también trepanaciones. ¿Por qué? Porque utilizaban como arma defensiva la onda que va a disparar una pequeña piedra que al caer en la cabeza produce fracturas, produce hemorragia, produce la muerte también. Hicieron muchísimas trepanaciones los mochicas. Aquí vemos cómo está haciendo el tratamiento de la cabeza el médico con un paciente en un huaco retrato. Las fracturas de antebrazo, como en este caso ya radiografiado,
es realmente extraordinaria. Vemos cómo, pero no solamente hacían la cirugía, cortaban el segmento apropiado, sino que ponían su reemplazo, es decir, hacíamos la ortopedia fundamentalmente, colocándose, aquí vemos cómo está colocándose una amputada de mano, está colocándose su casquete sobre el muñón para protegerlo, ¿no? Un pie sambo de este paciente bilateral. Y las suturas de la cara, como en este huaco, que la expresión. Primero veremos la expresión del rostro mochica y el tratamiento que ha sido objeto de una sutura en la cara, de la boca. Vemos como la representación del pene. Muchos de ustedes lo envidiarán, porque un pene mochica realmente estilizado con su representación de un huaco. La vagina no lograron representarla tal cual es perfectamente, pero tuvieron la idea de hacerlo y lo hicieron. Vamos a ver cómo hay huacos realmente extraordinarios que nos indican, que nos ven, nos enseñan cómo hacían y cómo se debe hacer, y en la actualidad también este momento. El huaco, la ilustración, la preparación para la atención al parto. La embarazada está aquí, el marido está protegiéndola y ayudándola en los pujidos en el abdomen para que el feto pueda salir. Es realmente una fotografía y una expresión tanto de los rostros como la expresión del tratamiento más adecuado. Y aquí vemos este huaco, que es muy valioso. Es el documento más importante acerca de la maternidad. No solamente de los mochicas a comienzos de la edad cristiana, sino en la actualidad. ¿Por qué? Porque es el conjunto que está actuando en el momento del parto. Es un protagonismo realmente, con un escenario realmente maravilloso, como el esposo ayuda a la mujer a pujar. El rostro de dolor de la mujer, el rostro de preocupación del hombro y el rostro de la partera que recibe al niño, que recibe al feto. Es decir, el acto fisiológico del alumbramiento psicológico es lo más importante que hay, porque en la actualidad los médicos propician este parir de las mujeres, porque es realmente extraordinario. Pero viendo qué enfermedades también han tenido, aquí vemos a otro con enfermedades venéreas que ya lo hemos repetido, pero también en su progreso, en su tiempo de existencia de la cultura mochica, seguramente que tuvieron casos típicos de hermanos siameses, como los han representado, con diferentes rostros. Aquí son mujeres prácticamente y aquí son hombres. Es decir, los mellizos siameses eran realmente... Pero no solamente nos representan en los huacos retratos médicos los aspectos de las enfermedades, sino de los aspectos hasta sexuales fundamentalmente, como en este caso los onanistas, el onanista, que es la representación de un cadáver, una calavera que es onanista, igual a la calavera con su onanismo, inducido siempre por alguna mujer. Realmente muy importante, como seguramente lo hicieron estos huacos para la educación de los niños. Y la representación de escenas eróticas, como en estos casos, que es lo normal, lo que sucede en la actualidad, es lo completamente normal, la representación entonces, y hasta el porno moche también lo representan, como vemos, la satisfacción del hombre por el acto sexual vocal que representa. Muchas gracias. Hemos tenido oportunidad de observar la cara de los mochicas fundamentalmente, y ojalá se pueda difundir el conocimiento de estas culturas peruanas que son realmente la atracción de todo el mundo. Muchas gracias.